Vamos a presentar entonces a nuestro expositor de esta noche, el doctor Héctor Romero. Es profesor titular de pediatría en el área de neonatología en nuestra universidad, la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud. Él es pediatra, neonatólogo, es epidemiólogo y nutriólogo también. Le agradecemos enormemente su tiempo y pues su generosidad en participar en esta noche con nosotros en Pediatrics Foods con el tema de hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Doctor Romero, lo dejo. El auditorio y la audiencia es toda suya. Le agradezco mucho de nuevo su tiempo y su presencia hoy. Ok, Helencita, muchas gracias. Muchas gracias por tus amables palabras, tu invitación. Gracias a todas las personas que se han conectado y que quieren en este momento hacer un repaso de hipertensión pulmonar. Le puse un nivel alto, hay nivel fellow, refellow, hay nivel neonatólogo. También hay un nivel para que todos podamos comprender qué es esta enfermedad. Entonces, es hipertensión pulmonar persistente del recién nacido y vamos a mirar el estado del arte y me encontré una guía basada en la evidencia. Y tengo publicaciones recientes como para que estemos bien actualizados. Hipertensión pulmonar del recién nacido hace parte de las 5 hipertensiones pulmonares que hay descritas en el último consenso. Hay una persona que tiene abierto el micrófono, muchas gracias. Entonces, hay 5, ahí en el consenso 5 ítems de hipertensión pulmonar y la hipertensión pulmonar de las 5. Alani, por ahí, hay alguien abierto, Alan. Está poniendo buena música, pero en este momento estamos aprendiendo cosas. De los 5, vemos que aquí está hipertensión pulmonar arterial. Les pedimos a todos que cierren sus micrófonos, sin embargo aquí los tengo silenciados. Hay alguien que tiene música de fondo. Vamos a mirar que uno se da cuenta quién es pobre. iPhone de Luis Fernando. Gracias. Creo que Luis Fernando no lo tiene. Igual María Ocampo tampoco tiene el sonido apagado. Ok. ¿Ya? Listo, pues volvamos. Entonces, esta es la clasificación del consenso 2019 de hipertensión pulmonar. Y aquí está nosotros, la hipertensión pulmonar del recién nacido. Este es del consenso del 2019 y esta publicación de hace 7 días de estrategias ventilatorias confirma que está en esa posición. Entonces, antes hagamos un poquito invitemos a un niño, invitamos a Kobe Bryant y Kobe Bryant tiene algunas preguntas de hipertensión pulmonar. La primera, mi vieja es gorda, asmática, diabética y tiene la depre. ¿Me puede dar a mi hipertensión pulmonar por ser hijo de esa señora? Bueno, segunda, ¿qué es eso de Master Drastic? ¿Es lo mismo que MasterChef? Tercera pregunta, a mi primo Brian también le dio hipertensión pulmonar y le colocaron bicarbonato. ¿Algún lío con eso? Cuarta pregunta, a mi cucho le sobra resto de pepas de Viagra. ¿Se las pido por si me da hipertensión pulmonar? Y la última, a todo el parche le dio hipertensión pulmonar. ¿Eso nos va a dejar alguna secuela en la torre? Bueno, vamos a contestarle algunas preguntas a Brian y espero contestar muchas preguntas del público. Esta es la definición de hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar está definida por 3 grandes cosas. Una elevación sostenida de las resistencias pulmonares, obvio, acompañado de un circuito de derecha a izquierda a través del ductus habitualmente, acompañado de hipoxemia severa y acidosis secundaria. Son 3 ítems que definen la hipertensión pulmonar. Eso está desde el ítem de los españoles, mexicanos y en el consenso CIBE. Y recordemos que elevación sostenida de las resistencias pulmonares para la OMS en el periodo neonatal es una presión sistólica de la arteria pulmonar por encima de 30 milímetros de mercurio. El cortocircuito de derecha a izquierda, objetivamente lo vemos a través de un ecocardiograma, y la hipoxemia severa y la acidosis también la vemos a través de la toma de unos gases arteriales. ¿Cómo estamos en epidemiología? En epidemiología, pues, ahí tengo varias publicaciones. La de diciembre del año pasado es muy clara.
A nivel de Estados Unidos, la incidencia por 1000 nacidos vivos es de 0,4 a 6,8 casos. Frecuente significa que si en tu unidad nacen 300 niños por mes, vas a tener en promedio 2 hipertensiones pulmonares por mes. ¡Wow! Y en otras estadísticas vemos como el Reino Unido es mucho más bajo, Brasil está en intermedio y Colombia hay una publicación en Revista Médica de Sanitas del 2010 que dice que es 5,6 casos por 1000 nacidos vivos. Bueno, estamos dentro del promedio internacional. Ahora, factores de riesgo para que a un niño le dé hipertensión pulmonar. Empecemos desde la mamá. Imagínense que esta publicación es espectacular porque están los factores de riesgo y te da el OR y te lo muestra por encima de 1. Entonces, sabemos que una madre obesa, asmática, de raza oscura, que tiene un recién nacido varón que nace por cesárea, pretérmino o postérmino o mayor de 4 kilos, los OR están por encima de 1 para ser factores de riesgo de hipertensión pulmonar. Pero la cosa no se queda ahí. Aquí sigue avanzando. Con ORs por encima de 1, aquí están. La mamá también es diabética, ya sea pregestacional o gestacional, en sobrepeso, mayor de 34 años, nulípara, con oligoamnios, con corioamionitis, teniendo un recién nacido de bajo peso para la gestacional o grande para la gestacional. Entonces, la mamá de Brian cumple con muchas condiciones para que COVID tenga una hipertensión pulmonar. Aparte sabemos que si la mamá recibe inhibidores de la recaptación de serotonina en el tercer trimestre por una depresión, esto incrementa 5 veces el riesgo de hipertensión pulmonar en su bebé. No ha nacido, cuando nazca va a tener hipertensión. Y una pregunta que siempre me hace, profe, no le demos AINES a las mamás, ibuprofeno, porque eso va a hacer que le dé hipertensión pulmonar. Quiero que lean esta revisión de Pediatrics del 2013. Ni el ibuprofeno, ni la aspirina, ni el acetaminofén en esta cohorte demostró incrementar el riesgo de hipertensión pulmonar en el recién nacido. Estos AINES dados a la mamá no incrementan. Y hasta raro, el ibuprofeno podría reducir la hipertensión pulmonar en el recién nacido. ¿Por qué esta enfermedad? Pues aquí les muestro los mecanismos fisiopatológicos. Este libro de Takamichi es espectacular. Habla de las moléculas. A mí me fascinan las moléculas de fisiopatología. Les quiero dar una rápida revisión. ¿Es por qué? Si les explico las vías metabólicas de hipertensión pulmonar, van a entender por qué el tratamiento va en fases y cuáles son los medicamentos que va para el tratamiento. Entonces empecemos. Aquí está el endotelio, aquí está el tejido conectivo, el músculo liso, y aquí están las 5 vías que explican por qué aparece la hipertensión pulmonar. La primera vía es la vía del óxido nítrico. El óxido nítrico produce vasodilatación. Él no lo hace, manda un segundo mensajero que es el GMP cíclico. Él es el que produce la vasodilatación. Y ese GMP cíclico tiene un policía que lo regula, que se llama fosfodiesterasa 5. Es la vía más importante, es responsable del 85% de la fisiopatología de la hipertensión pulmonar. Significa que si tú mejoras esa vía, mejorarías el 85% de las hipertensiones pulmonares. ¿Cómo lo podrías hacer? Dando óxido nítrico, ya lo tenemos, o inhibiendo el policía. ¿Cómo puedes inhibir el policía? Dando un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, conocido como sildenafil. En la segunda vía es muy parecida. El vasodilatador son las prostaciclinas. El segundo mensajero es el AMP cíclico y el policía es la fosfodiesterasa 3. ¿Qué puedo hacer en esa vía para mejorar la hipertensión pulmonar? Dar prostaciclina, recuerde que hay inhalada, nebulizada, inyectada, de todo, hasta inyectada submuscular, y dar un policía, un inhibidor del policía, inhibir la fosfodiesterasa 3. ¿Con qué la inhibo? Con el milrinol. Tenemos la siguiente vía es hacer que la roquinasa no fosforile la cadena ligera de la miosina. Si no se fosforila, hay una relajación. Perfecto. En esa vía es teórica, aunque existen 2 medicamentos, es teórica, ¿no? Y no están aprobados en neonatos. La siguiente vía es la endotelina. Cuando la endotelina 1 se pega a su receptor A o su receptor B, produce vasoconstricción. Si yo bloqueo esa unión, produciría vasodilatación. Entonces puedo bloquear el receptor A o el receptor B. ¿Con qué bloqueo el receptor A? Con ambrisental. ¿Con qué bloqueo el receptor B? Con bosental. Y la última vía es la vía de la peroxidación. El niño nace con pequeñas cantidades de óxido nítrico. Yo le pongo grandes cantidades de oxígeno para que se mejore la hipoxemia. Esos dos reaccionan y forman peroxinitritos e isopranoles y radicales libres que dañan el endotelio. Al dañar el endotelio, dañan los precursores del óxido nítrico y los precursores de las prostaglandinas vasodilatadoras.
Significa, si se dan cuenta que de las 5 vías, 2 vías tienen que involucrarse con el óxido nítrico. No se escondan, yo sabía que sabían eso de fisiopatología. En etiología, ¿cuáles son las causas? Lo que les expliqué en lo molecular. Ahora, ¿cuáles son las causas de hipertensión pulmonar? Bueno, hay causas genéticas, como todo en la vida. Imagínate que existe una explicación de una sobreregulación de la vasoreactividad. Significa que varios polimorfismos hacen que los vasos se reactiven mucho y aparece vasoconstricción pulmonar. Hay 21 genes asociados a hipertensión pulmonar. Unos que sobreregulan, si se dan cuenta, que son derivados del metabolismo del endotelio, o genes derivados de transportadores de iones. ¡Wow! Y están así que en el consenso en 2019, cuando tú estés investigando una hipertensión pulmonar de causa desconocida, tienes que tomar cualquiera de estos 2 paneles genéticos que tienen 7 genes. Y es recomendación B, significa que hay que hacerlo. Pero en general la etiología es más fácil, no es tanto genética. La etiología tú la puedes determinar porque hay ciertas patologías que producen hipertensión pulmonar secundaria. Esas patologías son muchas, pero hay una publicación que las ha unido en mnemotecnia. La mnemotecnia es Master Drastic. No es Master Chef que están dando ahorita, es Master Drastic. ¿En qué consiste? Meconio, asfixia, sepsis, taquimia transitoria recién nacido, neumotoras o efusiones pleurales, membrana alina o distrés respiratorio del recién nacido, hernia fragmática, anormalidades de la vía respiratoria, displasia capilar alveolar, déficit de las proteínas de surfactante, trisomía 21 o mutaciones de un gen y errores innatos de metabolismo con defectos cardíacos. Ahí está el Master Drastic que estaba preguntando COVID. Y en porcentajes, estas enfermedades tienen porcentajes a nivel mundial. Dese cuenta cómo el fucsia ocupa el 50 al 41%. Significa que la broncoaspiración de meconio da en el 41 a 50% hipertensión pulmonar secundaria. Si tú pudieras manejar la broncoaspiración de meconio, controlarías la hipertensión pulmonar secundaria. Y así, vemos el 20%, los casos de infección, neumonía, entre un 14 a 20%, membrana alina, hernia fragmática, hipoplasia pulmonar y alguna que llamaban antes criptogénica, que ahora llaman idiopática, que va entre el 17 y el 20%. Imagínense, idiopática en Estados Unidos, donde hacen todos los estudios. Significa que en Colombia, que no alcanzamos a hacer mucho estudio genético, esa idiopática puede ser un gran porcentaje. Esa era la explicación R1. Ahora les voy a dar la explicación Fellow de neonatología. ¿Cuál es? Entonces, en etiopatología de la hipertensión pulmonar pueden haber 3 cosas. Aumento del flujo pulmonar, del flujo sanguíneo pulmonar, aumento de las resistencias pulmonares o aumento de la presión de cuña de capilar pulmonar. Son las 3. ¿Qué pasa en aumento del flujo pulmonar? Puede ser agudo, como en, por ejemplo, un ductus arterioso con hiperflujo pulmonar, o puede ser crónico en una patología que produzca sobrecirculación pulmonar, un shunt de izquierda a derecha, un ductus crónico, por ejemplo, una cardiopatía o una falla cardíaca. En aumento de las resistencias pulmonares puede ser aguda y puede ser crónica. La aguda puede ser reversible. La reversible puede ser de origen pulmonar o origen no pulmonar. La origen pulmonar es la clásica, membrana alina, taquinea, broncoaspiración de meconio, infección, hernia fragmática, cardiopatía, etc. Y la no pulmonar es de origen metabólico, policitemia, hijo de madre diabética, sepsis, SIRS y los que reciben inhibidores de la recaptación de serotonina. Ahora podemos tener aumento de las resistencias pulmonares de forma irreversible, son las más graves, como la displasia alveolar capilar, los defectos de la proteína del surfactante o el APCA3, la hipoplasia pulmonar o la laringomalacia o linfaectasias. Y de forma crónica tenemos las cardiopatías crónicas, como por ejemplo un ductus. Y la última, que es la menos frecuente, aumento de la presión de cuña capilar pulmonar. Puede ser aguda por ciertas cardiopatías, sobre todo cuando hay disfunción del ventrículo izquierdo. ¡Wow! Significa que hay muchas que tienen disfunción del ventrículo izquierdo. O de forma crónica como insuficiencias mitrales, que son las más raras. Esta es la explicación R4 Fellow de neonatología. Sigamos. Clínica. ¿Cuál es la tríada? La tríada clínica de hipertensión pulmonar. Cianosis, dificultad respiratoria progresiva que no mejora con la fracción de oxígeno aumentando y la habilidad en la oxigenación. Son la tríada que caracteriza con valor predictivo positivo la aparición de hipertensión pulmonar. Significa que si tiene esto en la tríada,
tiene una alta probabilidad. El likelihood radio se acerca a 9. ¡Wow! Buenísimo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en Colombia? En Colombia la guía de práctica clínica te dice cómo haces el diagnóstico. Abro comillas. Dice, se recomienda hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar teniendo en cuenta lo siguiente. Antecedentes de los factores desencadenantes. Ya vimos. Broncoaspiración de meconio, taquimia transitoria, Aparte, súbele los antecedentes de la mamá. Gorda, fea, ¿sí? Ahora, segundo, tienes que hacer una evaluación de la saturación pre y postductal. Ahí vas a encontrar el shunt que va a través del ductus. ¡Wow! La otra, un cuadro clínico de hipoxemia refractaria. Ya lo vimos con la triada. La habilidad en la oxigenación es el dato más característico de hipertensión pulmonar. Y mira lo que dice la guía colombiana. Se recomienda hacer un ecocardiograma para descartar malformación estructural y evaluar los signos de hipertensión. El ecocardiograma no es para iniciar tratamiento, tampoco es para hacer diagnóstico, nos ayuda a la confirmación, pero el ecocardiograma es para que tú descartes malformaciones cardíacas. Y se cuenta que aquí en esto vimos que había muchas cardiopatías que estaban ahí. Y la otra es para evaluar los signos de hipertensión pulmonar. ¿Okay? Te recuerda, no tienes que esperar el ecocardiograma para iniciar el tratamiento de una hipertensión pulmonar. Somos clínicos, bueno, y algunos laboratorios. Recuerde que la saturación prehipoductal, la diferencia que es patológica es mayor del 10%, ¿sí? Si es saturación, o mayor del 10 a 15, de 15 a 20 milímetros de mercurio si es con presión arterial de oxígeno. Doctor, a mí me fascina hacer las pruebas de hiperoxia y la prueba de hiperventilación hiperoxia. Paila, no se deben hacer. El consenso si ven dice que deben evitarse porque tienen efectos nocivos. No lo hagas. Doctor, pues yo le tomo rayos X y con eso hago diagnóstico. Mire lo que dice la publicación de rayos X. La imagen clásica de hipertensión pulmonar son pulmones negros, llenos de aire, ¿sí? Con disminución del flujo pulmonar. Pero tú puedes encontrar patologías pulmonares que son los que dan la enfermedad secundaria. Ya sabemos, broncoaspiración de meconio, taquimia transitoria, membrana alina. Y aquí está. Entonces tú puedes encontrar taquimia transitoria, broncoaspiración, cardiopatías, anormalidades, hipoplasia, membrana alina, neumonía, etc. Eso también tiene una mnemotecnia. Madre dice, taquimnea. Bueno, taquimnea aparece. Entonces, la mnemotecnia para mirar radiológicamente una hipertensión pulmonar es con taquimnea. Ahí las letricas es de cada una de las patologías secundarias. Aprendimos 2 mnemotecnias el día de hoy. Doctor, yo tengo que tomar ecocardiograma. Perfecto, toma ecocardiograma. La guía del 2019 dice que tienes que tomar ecocardiograma. Recuerda que no es para hacer, para mirar si con eso tomas la conducta del tratamiento. No es para eso, es para mirar qué tiene el paciente, asociado qué más tiene. Entonces, todos clásicamente decimos, ay, tiene hipertensión pulmonar porque tiene presión de la arteria pulmonar por encima de 30 y tiene un cortocircuito a través del ductus. Muy bien, pero ¿qué dice el consenso? Miren lo que dice en la parte de abajo. Necesitamos una aproximación multiparamétrica y no solamente un simple valor o parámetro en el ecocardiograma. Aquí hay 14 parámetros en el ecocardiograma que recomienda la guía europea. Claro, no vamos a hacer 14, pero tampoco me vas a decir que no tiene hipertensión y solamente hiciste 1 o 2 parámetros. Por eso te vas a encontrar con niños que tienen todos los factores de riesgo, tiene la triada de clínica, tiene todo, y le toman el ecocardiograma y dice que no tiene nada, porque no tomaste todos los parámetros que son necesarios. ¿Ok? Doctor, entonces tomémosle biomarcadores. Hay gente que le fascina mejorar todo con tomas de muestra de sangre, el escopetazo. Pues les tengo malas noticias. Los biomarcadores en el periodo neonatal, ninguno se ha correlacionado con puntos finales clínicos ni tiene sensibilidad para el diagnóstico. Lo lamento. El que más se acerca, que tiene su propio metaanálisis del 2019, él es el Pentraxin 3, pero nadie va a tomar el Pentraxin 3, ni siquiera tiene MIPRES, así se los pongo. Doctor, es que a mí me dijeron que tenía una hipertensión pulmonar severa. ¿Y cómo? No, es que pasó el ecocardiografista. Estoy esperando que pase y me diga si es leve, moderada, severa. Les tengo una buena noticia. Ustedes pueden hacer diagnóstico de la severidad de la hipertensión pulmonar. Quiero que vean esto, abriendo comillas. Contrario a la hipertensión pulmonar de los adultos, el síndrome en el periodo neonatal no está definido por una presión específica de la circulación pulmonar. Diferente al adulto y el pediátrico, que si tiene más de 35 es moderado y si tiene más de 45 es severo. En el periodo neonatal no vale eso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo clasificamos? Muy fácil, con el índice de oxigenación. Tú entras a Google, colocas calculadora índice de oxigenación, te mete los datos y ahí te lo bota.
Si tienes un índice de oxigenación por encima de 15, por debajo de 15, es leve. Entre 15 y 25 es moderado. Entre 25 y 40 es severo. Y por encima de 40 es muy severo. Las guías dicen que deberías tratar con vasodilatadores a los que están por encima de 25. Ay, por favor, no rayen la presentación. Gracias. Tratamiento. Tratamiento de la hipertensión pulmonar. Alguien va a decir, doctor, pues métale de una vez óxido nítrico. Quiero que vean dónde está óxido nítrico. Está hacia el final. Al final. Significa que tienes que hacer muchas cosas antes de colocar óxido nítrico. ¿Qué tienes que hacer? Medidas generales. Evita la hipoxia, mejora la hipercapnia, coloca antibióticos para la neumonía, ventila al paciente para broncoaspiración, ventílalo para taquipnea transitoria, colócale surfactante en la membrana alina, maneja la enfermedad de base. Ok. Y dale un soporte respiratorio, desde la ventilación no invasiva, pasando por la invasiva, hasta llegar a la ventilación de alta frecuencia. Eso es lo primero. Optimiza eso primero, para no llegar a necesitar medicamentos. Tercero, ceda al paciente. Si se han dado cuenta que un valor predictivo es el niño que tiene la habilidad en la oxigenación, tú lo tocas y el niño se desatura, lo succiona y se desatura, le da la moridera. Si ese niño está lábil en la oxigenación, debería recibir sedación, la única indicación en el periodo neonatal. Y si a pesar de la sedación el paciente sigue estando lábil y asincrónico con el ventilador, debería relajar. La otra, estos niños hacen hipotensión, hacen bajo gasto. Entonces deberías optimizar las cifras tensionales utilizando un soporte cardiovascular. Ahorita vamos a mirar cuál podemos utilizar. Y por último, realmente ahí están los vasodilatadores. Y más de eso, si los vasodilatadores no funcionan, está la oxigenación con membrana extracorpórea E. Empecemos. Entonces aquí están las medidas generales. Este es el consenso si ven. Ambiente térmico neutro, corregir la acidosis, los electrolitos, la ofios que sea necesaria, mejorar el hematocrito, mejorar la volemia, mínima intervención con sedación, perfecto. Maneja la causa desencadenante, la neumonía, la hernia diafragmática, la broncoaspiración de meconio, la membrana alina, la neumonía, maneja la enfermedad de base, perfecto. Y bueno, ¿podrías colocar surfactante? ¡Wow! Esta es la publicación de diciembre del 2021, donde dice cuál es la evidencia de manejar, medicina basada en la evidencia para manejar hipertensión pulmonar. Y abro comillas, si la hipertensión pulmonar está asociada a membrana alina o condiciones que inactivan el surfactante, como broncoaspiración de meconio, neumonía congénita o sepsis o hemorragia pulmonar, debería utilizarse surfactante. ¡Wow! Doctor, pero eso es como raro. Oh, mira, aquí están los americanos, dicen lo mismo en el 2014. Lo dice el doctor Richard Pauline. Dice, el surfactante debe ser considerado en broncoaspiración de meconio, sepsis y neumonía. ¡Wow! Doctor, pero Colombia eso no lo dice. Les tengo buenas noticias. La guía práctica clínica del 2013 dice lo siguiente, abro comillas, recomendación 29. En casos de broncoaspiración de meconio con compromiso pulmonar homogéneo y con falla respiratoria refractaria al tratamiento convencional, se recomienda aplicar surfactante. Muy bien. Doctor, pero no comprendo bien. Bueno, les traigo otras guías que dicen lo mismo. La guía canadiense coloca surfactante cuando la FIOS está por encima del 50%. Los ecuatorianos colocan surfactantes si la FIOS está por encima del 50% y el índice de oxigenación está por encima de 20. Ok, le estoy dando muchas herramientas para colocarlo. Ahora, ¿qué pasa en neumonía? Los demás dicen que en neumonía. ¿Qué dice la guía colombiana? Recomendación 34. En los recién nacidos con neumonía, recuerden que esa es congénita, que presenten falla respiratoria, se recomienda el uso de surfactantes solo en los casos que haya evidencia clínica y radiológica de consumo de surfactante. ¿Ok? Y no ser de rutina, solo cuando hay evidencia clínica y radiológica de consumo de surfactante. ¿Qué dicen los canadienses? Cuando el índice de oxigenación está por encima de 25. Todas las herramientas para que lo coloquen. ¿Cuál es el problema? Toca hacer MIPRES, ¿sí? Porque no está avalado para colocar, solamente el surfactante está avalado en menores de 34 semanas que tienen membrana alina. Por encima hay que hacer MIPRES. Doctor, ¿se acuerda que a COVID, al primito, a Brian, le colocaron bicarbonato cuando era chiquito para la hipertensión pulmonar? Pues quiero mostrarle la evidencia, ¿sí? La evidencia demostró que si tú le colocabas al paciente alcalosis, lo ponías en alcalosis con bicarbonato, mira, esta, incrementaba el porcentaje de ECMO en un 45% y la necesidad de oxígeno a largo plazo, con P significativas. ¡Wow! ¿Qué pasa si lo ponías a hiperventilar? Eso lo hacíamos hace muchos años. A mí me lo enseñaron mis profes. Hiperventilábamos a los niños aquí. HB, hiperventilar. Los pacientes se iban más para ECMO y necesitaban más oxígeno. ¿Y qué pasaba en esos niños que hacíamos las dos cosas al tiempo? Lo hiperventilábamos y le colocábamos bicarbonato. Aquí está con P significativa.
Incrementaba el ECMO, la duración de ventilación mecánica y la displasia broncopulmonar. Definitivamente hacíamos cosas locas. Y lo dice el consenso, si ven, por favor, no alcaliniza, no hiperventila, por favor. No lo hagas, no lo hagas. Por favor. Listo. Ahora, vamos a sedar al paciente. ¿A quiénes vamos a sedar? Está claro en la revisión del CISBEN, CISBEN. Dice, en casos muy severos con gran labilidad en la oxigenación y el paciente que está luchando con el ventilador y está lábil, se le coloca sedación. Si a pesar de la sedación el problema persiste, se puede emplear bloqueantes neuromusculares. Súper claro, súper claro. Y aquí todos los mismos dicen, sedación y relajantes cuando el sedante no ha funcionado. Recuerden, no utilizar de forma rutinaria el relajante. Aquí lo dice. ¿Por qué? Porque el relajante se ha asociado con varios problemas a largo plazo. Contracturas musculares y mortalidad. Entonces, aquí está la guía avanzada de la evidencia. Ahí, el artículo es difícil, no se puede bajar, toca hackearlo, imagínense. Pero, ¿qué encontramos? Pues las medidas generales de reclutamiento con la oxigenación tiene nivel de evidencia B, el oxígeno tiene nivel de evidencia A. Los target en el CO2, en el pH y en el lactato, ahí están para que te tomen la fotografía. Considerar el uso surfactante, recomendación B. Wow, ¿sí? La guía colombiana está afín con la medicina basada en la evidencia. Y hay que hacer ventilación gentil. Y aquí están los parámetros de ventilación convencional para hablar de ventilación gentil. Y aquí están los parámetros de alta frecuencia para hablar de ventilación gentil. Este también es de fotografía. Doctor, vamos a colocarle entonces vasodilatadores, porque ya hemos escalonado y quiero colocarle un vasodilatador. Este artículo es espectacular. Están todos los vasodilatadores al lado izquierdo. Está la eficacia, está la evidencia, metaanálisis o casos, imagínense. Y está cuál es la dosis recomendada y la calidad de la evidencia para cada uno. Espectacular. Esta filmina está como para fellows de neonatología. Pero avancemos. Óxido nítrico. ¿Qué pasa con el óxido nítrico? Es la primera indicación. ¿Por qué? Porque Cochrane ya lo determinó. En el 2017 sacó su propio metaanálisis. Disminuye la muerte, la necesidad de ECMO, disminuye la progresión de la enfermedad. ¿Cuál es el inconveniente? Cuando tú das óxido nítrico es efectivo, perfecto, a 20 partes por millón, pero no se debería utilizar en hernia diafragmática. Wow, asterisco, ahorita les explico por qué. ¿Qué dice la guía colombiana? Coloca óxido nítrico en mayores o iguales a 34 semanas, pilas, si es menor de 34, no está avalado, tienes que hacer MIPRES, y que tengan menos de 14 días de vida, con dos condiciones, que tenga un índice de oxigenación por encima de 25 en dos medidas separadas en 15 minutos. 15 minutos y dos índices de oxigenación elevados. O la otra, que tenga una PA2 por debajo de 100, necesitando una FIOS al 100%, por lo menos en dos tomas separadas en 15 minutos. Tú inicias las 20 partes por millón y la respuesta es que mejore. Eso es lo que uno piensa. La mejoría se tiene que dar en la PA2 y en el índice de oxigenación. Si no hay respuesta al óxido nítrico, se debe descontinuar. No puedes encarnizarte dándole óxido nítrico y óxido nítrico. Si no responde, no se lo tienes que suspender. Significa que se abren dos grandes ramas. El niño buen respondedor a óxido nítrico y el mal respondedor a óxido nítrico. ¿Qué es buen respondedor? Que la PA2 se incremente más de 20 milímetros de mercurio o que el índice de oxigenación caiga a menos de 20 o que reduzca un 20 al 50%. Aquí les estoy dando tips cocteleros. Y la otra, ¿cuánto es la duración? La duración en promedio es de 48 a 96 horas. Porque si tú estás necesitando óxido nítrico por más de 5 a 7 días, no es hipertensión pulmonar sencilla. Debe tener algo escondido, como una patología cardíaca o una patología intersticial pulmonar. Wow. Y tienes que repetir el ecocardiograma y tomar una TAC. Imagínate que el paciente es buen respondedor porque a la hora mejoró la PA2 y bajó el índice de oxigenación. Si el paciente es buen respondedor, después de 4 a 6 horas de un periodo de estabilidad, tú empiezas a destetar el waning, el óxido nítrico, y se disminuye un 50% de la dosis cada 4 a 6 horas. Empezaste con 20, 50%, 10, 50%, 5. Cuando llegues a 5 partes por millón, el descenso es gradual de una parte por millón cada 4 horas. A las 4 horas, 4. A las 4 horas, 3. Y así hasta que logres retirarlo o encontrar la dosis óptima del paciente.
Recuerda que eso no le puede tomar más de 5 días. Este es el buen respondedor. Pero hay un niño que es mal respondedor. Aquí está. Está en los anales españoles de pediatría. Al mal respondedor le tengo que quitar el óxido nítrico. No puede durar toda la vida. ¿Cómo se lo quito? Disminuyo el óxido nítrico de forma progresiva y lenta, el 50%, pero cada 10 minutos hasta que lo retires. Son dos formas de retirar el óxido nítrico. Y recuerden que cuando tengo óxido nítrico tengo que vigilar la metamoglobinemia para que esté con valores por debajo del 2%. Y hay dos patologías en las cuales yo no puedo colocar, dos cardiopatías que yo no puedo colocar óxido nítrico, como es el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico y la interrupción del arco aórtico. Aparte, la hipertensión venosa pulmonar también es una contraindicación. Doctor, pero yo he visto que los niños responden a óxido nítrico y uno demora un poquito más y al rato responden. ¿Sí? No tengo que aguardar un poquito más de tiempo. ¿Sí? Esa publicación apareció en el estudio Jurgi del 2019. Si se dan cuenta, la mayoría, el 73% de los neonatos responden en los primeros 30 minutos al óxido nítrico. ¡Wow! Pero mire que hay un porcentaje, un 20 y algo, 30 y algo por ciento, que responden hasta las 24 horas. Entonces queda la duda, ¿será que puedo esperar hasta las 24 horas para mirar que ese niño que no respondió inicialmente pueda responder? Esa duda es buena. Ya les mostré la evidencia de óxido nítrico. Primera línea, primera indicación. Ahora les voy a mostrar la indicación o la evidencia de sildenafilo. Sildenafilo tiene su propio metaanálisis y hay una revisión muy buena metaanálisis. Hay un Cochrane y hay una metaanálisis de agosto del año pasado en el cual el sildenafilo disminuye la mortalidad con un número necesario a tratar de 3. Espectacular. Entonces, ¿qué dice la evidencia? El sildenafilo reduce la mortalidad y mejora la oxigenación de los neonatos, especialmente en esos países donde hay recursos limitados, por ejemplo, donde no tienes óxido nítrico hacia la mano inmediatamente. Indicaciones de sildenafilo para Colombia. ¿Cuáles son? Aquí están, la guía práctica clínica. Dice recomendación de la pregunta 46-47. Se recomienda el uso de sildenafilo solamente si el óxido nítrico no está disponible. Recuerden, el sildenafilo no es una alternativa al uso de óxido nítrico. Es una opción cuando no es disponible. Se lo traduzco. Tiene hipertensión pulmonar, necesita óxido nítrico. Perfecto, remítelo a un sitio. Si tú no tienes, remítelo a donde le pongan óxido nítrico. Es lo mejor que puedes hacer. Mientras lo remites, le colocas sildenafilo. Y la dosis de sildenafilo es de 1 a 2 miligramos kilodosis cada 6 a 8 horas. Entonces, ¿a quiénes vamos a tratar con sildenafilo? Pues a los que no respondieron a óxido nítrico y que tengan índice de oxigenación por encima de 25. ¿En qué me encuentro? Yo me veo con la experiencia de muchas personas. Si no tiene indicación de óxido nítrico porque el índice de oxigenación está por debajo de 25, entonces como no está por encima de 25 y está por debajo de 25, entonces le pongo sildenafil. No. Todos los vasodilatadores, la indicación es índice de oxigenación por encima de 25 para Colombia. Si quiere la guía americana es índice de oxigenación de 20. Si te crees muy americano. Pero para Colombia es por encima de 25. Entonces, dése cuenta, sildenafilo también hipertensión pulmonar o índice de oxigenación por encima de 25. Y cuando suspendo, ya vimos cuando suspendía óxido nítrico. Ahora, ¿cuándo suspendo sildenafilo? Suspendo sildenafilo cuando hay una reducción del índice de oxigenación. Ya lo sabemos, ¿sí? O cuando mejora la PA2. O en el otro escenario, cuando ha recibido 6 a 8 dosis y no ha mejorado. Si se dan cuenta que yo no me puedo perpetuar con el sildenafilo, si con 6 a 8 dosis no ha mejorado, yo se lo suspendo. ¿Qué son 6 a 8 dosis? Si se lo coloca cada 6 a 8 horas, significa que 2 días, 2 a 3 días. No puedo durar con sildenafilo hasta que salga y toque hacerle el MIPRES para que el papá también lo siga utilizando en la casa. Entonces, estas son las indicaciones de sildenafilo. Ahí para que sea tu mi fotografía. Hipertensión pulmonar que aparece cuando yo estoy haciendo el destete de óxido nítrico. Miren lo que pasa. Empiezo a quitar óxido nítrico, le fue muy bien, es buen respondedor. Empiezo a quitar óxido nítrico. Cada vez que lo suspendo de 1 a 0, ¡pum!, aparece hipertensión pulmonar. Me toca volver a colocar óxido nítrico, espero 24 horas la estabilidad. Otra vez trato de quitarlo y vuelve a haber un rebote. Perfecto, engaña al paciente. Déjale el óxido nítrico, adiciona el sildenafilo, que es de la misma vía metabólica, y pasadas 24 horas quitas el óxido nítrico. A eso lo llamamos un rebote exitoso. Y aquí está.
Reduce la hipertensión pulmonar de rebote durante el destete de óxido nítrico. Y aquí está en español. Y otra indicación que está en la guía de medicina basada en la evidencia, el sildenafilo es razonable como una terapia cuando la hipertensión es pulmonar es refractaria al óxido nítrico, especialmente con índice de oxigenación por encima de 25. Nivel de evidencia B. Y el sildenafilo oral puede ser considerado para hipertensión pulmonar, ¿sí? Ya lo sabemos. Y el sildenafilo endovenoso, ya llegó a Colombia el sildenafilo endovenoso, puede ser considerado cuando la hipertensión pulmonar es refractaria al óxido nítrico. Entonces, tienes alternativas de manejo cuando es refractario al óxido nítrico. Entonces, no te sorprendas, puedes utilizarlo. Otro medicamento que tenemos en el Vademecum, milrinone. Recuerden que es el inhibidor de la fosfodiesterasa 3, que está en la segunda vía. Entonces, yo puedo utilizar milrinone. Aquí hay una muy buena revisión del milrinone en 2016 y te dice cuál es la dosis. La dosis en el neonato con hipertensión pulmonar es un bolo, si el niño es cercano al término o a término, es un bolo de 50 microgramos, va en una hora, y luego una infusión que va de 0.33 a 0.99 microgramos kilo minuto. Esa es la dosis en el recién nacido a término o prematuro tardío. En el recién nacido prematuro, la dosis es de 0.75 microgramos kilo minuto por 3 horas y luego una infusión de 0.2 microgramos kilo minuto. Ténganlo en cuenta, muchachos. Esa es la evidencia. Ahora, ¿qué evidencia tiene milrinone en Cochrane? Pues malas noticias. Cuando se hizo el Cochrane del 2010, no habían muchos estudios con milrinone. ¡Wow! Solo reportes de casos. Pero hay una publicación muy buena de Samira del 2015, en el cual demostró cómo se incrementó después del 2005 el uso de milrinone. ¡Fum! Se disparó. Milrinone se disparó. Pero pilas. No es para que no lo usen, sino que hay que usarlo con pincitas, porque el milrinone se ha asociado a hipotensión, a sangrados, a hipocalemia, a elevación de los asobados y a trombocitopenia. Por eso, si tú tienes trombocitopenia, falla renal, sangrados, hipocalemia o hipotensión, no podrías usar milrinone hasta que no controles esos estados mórbidos. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de milrinone? Aquí está la fotografía. Hipertensión refractaria al óxido nítrico como alternativa al sildenafilo. Hipertensión pulmonar con disfunción del ventrículo izquierdo. Míralo, acá está. Hipertensión pulmonar refractaria a óxido nítrico. Y disfunción del ventrículo izquierdo. El milrinone es espectacular en la disfunción del ventrículo izquierdo. Y el milrinone también se puede utilizar en los pacientes que son subóptimos respondedores a óxido nítrico. ¿Qué es subóptimo, profe? Muy fácil. Recuerden que la respuesta óptima es que la PA2 suba más de 20 milímetros de mercurio, ¿cierto? O que el índice de oxigenación caiga por debajo de 20 o en un porcentaje. ¿Quién quita que la PA2 no subió más de 20, sino subió 19? Pues es un respondedor subóptimo, pero subió solamente de 5 o no subió, es un mal respondedor. Aquí están los poquitos estudios, 2020, los 1, 2, 3, 4, 5, los 6 estudios que tiene milrinone. La gente pensaría que milrinone tiene más evidencia. Pues les cuento que no. El metaanálisis no dio para hacer un buen metaanálisis. Y la revisión, que es esta de Kashim, la hizo en el 2015, en el 2020. Entonces, aquí está la dosis, pilas con los efectos secundarios, aquí está la dosis, aquí está la otra dosis en los prematuros, y pues la evidencia hace falta de estudios randomizados para el milrinone, ¿sí? Y se debe considerar en niños que no son respondedores a óxido nítrico, o sobre todo los que tienen disfunción del ventrículo izquierdo, con una estrecha monitorización de la función cardiovascular, la función hematológica, la función renal. Tercer vasodilatador, las prostaglandinas, ¿se acuerdan? La vía de la prostaglandina. Bueno, hay una revisión muy bonita del 2016 de las prostaglandinas. Tenemos prostaglandinas, nos las copiamos de los adultos. Epoprostenol, iloprostol, prostaglandina E1. Significa que hay prostaglandinas para que apliques endovenosas, subcutáneas, inhaladas, tomadas. No hay untadas, pero algún día se las van a colocar. Es bueno, si se dan cuenta, porque hace parte de la segunda vía. ¿Cuál es el inconveniente? Es efectiva como vasodilatador pulmonar, pero la FDA no la tiene aprobada en neonatos. Por consiguiente, ¿qué pasa con Invima? Tuki tampoco lo tiene aprobado. Tendríamos que hacer un MIPRES para eso. ¿Qué dice medicina basada en la evidencia? La prostaglandina E1, la que usamos para abrir ductus, ¿sí? Deberíamos utilizarla para mantener el ductus abierto
en una falla cardíaca con disfunción del ventrículo derecho, que esté asociada a hipertensión pulmonar severa. Recomendación B. Entonces, esa prostaglandina, aparte que tiene efecto vasodilatador, nos ayuda a abrir el ductus en una falla cardíaca con disfunción del ventrículo derecho. Pero existen otras prostaglandinas. Aquí les muestro los metaanálisis y unas revisiones. Existe una que se llama teprostinil. Viene subcutánea para bomba de infusión. Algún día. Quinto, vasodilatador. ¿Se acuerdan? El Bosentan, que es el inhibidor del receptor B de la endotelina. Bueno, perfecto. Tiene su propio metaanálisis 2016. ¿Qué dice? Malas noticias. Pues para ese metaanálisis, porque solamente fueron 3 estudios. Hay inadecuada evidencia que soporte el uso de Bosentan solo o con homoterapia adjunta al óxido nítrico en hipertensión pulmonar. Entonces todos quedamos, ay, no podemos utilizar Bosentan, aparte que no está aprobado por FDA en neonatos y segundo, no está aprobado por INVIMA para neonatos. Pero les tengo una buena noticia, podemos hacer un MIPRES. Les tengo una buena noticia. Acaba hace 2 meses de salir el metaanálisis chino de eficacia y seguridad del Bosentan en hipertensión pulmonar. Metaanálisis. Es de marzo del 2022. Y basándose en 8 ensayos, 5 ensayos más que el anterior, encontró que el Bosentan es eficaz en el tratamiento de la hipertensión pulmonar, pero hay que estar vigilando 3 cosas: función hepática, anemia y la aparición de edemas. Y aquí está el resumen de medicina basada en la evidencia. Entonces aquí está óxido nítrico con índice de oxigenación por encima de 25, recomendación A. Sildenafilo para hipertensión pulmonar refractaria al óxido nítrico con índice de oxigenación por encima de 25, recomendación B. Y el sildenafilo endovenoso también tiene recomendación B. Las prostaciclinas, ¿sí?, se pueden colocar para hipertensión pulmonar refractaria con índice de oxigenación por encima de 25. ¿Se dan cuenta que todos los vasodilatadores tienen que tener la condición de índice de oxigenación por encima de 25? Yo he visto colocar sildenafilos en hipertensiones pulmonares con índice de oxigenación de 8 o de 10, porque no cumple el criterio de óxido nítrico. Okay. Milrinone, razonable para hipertensión pulmonar cuando tiene disfunción del ventrículo izquierdo, recomendación B. Prostaglandina, la que utilizamos para abrir el ductus en falla cardíaca del lado derecho, recomendación B. Y el ECMO, recomendación A. Fotografía. Sí. Medicina, saben la decisión, lo que más fácil. Ahora, ¿se acuerdan que yo les había quedado un asterisco? ¿Por qué no utilizar óxido nítrico en hipertensión pulmonar que tenga, que tenga hernia fragmática? Oh, ¿pero por qué? Entonces voy a explicarles un poquitico de cómo es la evolución de la hernia fragmática. Entonces aquí está la evolución, es un artículo muy bonito. Dice, desde el niño, en el momento del nacimiento que tiene hernia fragmática, puede nacer con hipoplasia del ventrículo izquierdo, lo que se asociaría a tener disfunción del ventrículo izquierdo, lo que se acompañaría de hipertensión venosa pulmonar, venosa, no arterial, pero al mismo tiempo, que es la azulita, pero al mismo tiempo por debajo está creciendo la hipertensión arterial pulmonar. Significa que hay una hipertensión mixta en los pacientes, en muchos pacientes que tienen hernia fragmática. ¿Cuál es el inconveniente? Quiero mostrarles acá. Mire, veamos lo que dice la nota. Nota, el óxido nítrico inhalado está contraindicado y podría empeorar la hipertensión venosa pulmonar y disminuir el flujo sistémico. ¿Por qué? Claro, si tiene una disfunción del ventrículo izquierdo, tienes una hipertensión venosa pulmonar, lo vasodilatas, pues se le tira el gasto al paciente. Entonces, en hernia fragmática que tenga disfunción del ventrículo izquierdo con hipertensión venosa pulmonar, por favor, no coloques óxido nítrico. ¿Cuál es la indicación? Aquí está. Milrinone. Milrinone es espectacular para la hipertensión venosa pulmonar. Y aquí lo dice. La terapia con óxido nítrico, pilas, con precaución en los que tienen difusión del ventrículo. Evidencia B. Y en esos casos, si el paciente tiene un ductus medio cerrado y tiene una falla cardíaca al lado derecho, se beneficiaría de prostaglandina. Vamos a mirar los flujogramas. Hay muchos flujogramas. Yo me puse a revisar y hay tantos flujogramas y los flujogramas cambian de autor a autor. ¿Sí? Entonces, quiero mostrarles 2 flujogramas. Este flujograma que es de medicina basada en la evidencia, perfecto. Y hay otro del año pasado que es una muy buena publicación que me gustó. Veamos este que me gustó. Entonces, ¿qué hago? Monitorizo al paciente que tiene hipertensión pulmonar, miro la saturación preductal, que tiene que estar más o menos entre 92 y 97, mido que la tensión arterial esté adecuada entre 45 y 55, el pH esté por encima de 7.35, 7.3
o 7.25 si estás muy crítico y estoy monitorizando al paciente. ¿Qué tengo que hacer? Pues optimizar los mecanismos cardiopulmonares. No he colocado ningún vasodilatador, voy a optimizar. ¿Cómo lo optimizo? Recluto los pulmones, lo puedo reclutar con ventilación de alta frecuencia. Hago una estrategia de ventilación gentil. Coloco surfactante temprano en las 3 indicaciones que hice para Colombia. Normalizo las tensiones arteriales con algún inotrópico. Evito la acidosis. Tomo un ecocardiograma y miro si el paciente está indicado la sedación, si está muy lábil o si está muy lábil, ya sincrónico, la relajación. Y considero tratar, si las tiene, buscar si hay que normalizar la infección, la anemia, trastornos electrolíticos y la glucosa. Y tomo el ecocardiograma. Recuerde que el ecocardiograma es multiparamétrico. Ahora, puedo encontrarme 3 escenarios. El escenario característico, hipertensión pulmonar con hipoxemia. Claro, si tiene índice de oxigenación por encima de 25, colócale óxido nítrico. Si es mal respondedor a óxido nítrico, pues la alternativa es sildenafilo, iloprostol, y si tiene disfunción del ventrículo izquierdo, pues la alternativa debería ser milrinol. ¿Okay? Ahora, segundo escenario, el paciente está con hipertensión pulmonar y está choqueado, está hipotenso e hipoperfudido, tiene oliguria, acidosis metabólica, mal llenado capilar, etcétera. Pues métele algún inotrópico, la recomendación es colocarle epinefrina a dosis beta, pues, dosis bajas, por debajo de 0.1 microgramo kilo minuto. La otra que debes considerar es la colocación de hidrocortisona. Wow, profe, ya les explico la hidrocortisona. Y la otra es la vasopresina. Si se dan cuenta que los medicamentos que hay que optimizar, todos conocemos los medicamentos de shock, dopa, dobuta, adrena, norepinefrina, vasopresina, hidrocortisona. De esos medicamentos, los que tengo que optimizar en hipertensión pulmonar asociada a shock es epinefrina, hidrocortisona y vasopresina. Aunque podría considerar, por ejemplo, la dobutamina. ¿Y qué sucede si el paciente tiene una disfunción de los ventrículos? Ya vimos, si tiene una disfunción del ventrículo izquierdo, su medicamento de elección es el milrinol. Si tiene una disfunción del ventrículo derecho con falla cardíaca, su medicamento de elección es la prostaglandina. Muy bien. Y la otra, ¿qué pasa si falló todo? Pues si falló todo, tiene la indicación de ECMO. Al final les voy a decir cuál es la indicación de ECMO. Y este es el otro flujograma. Este es de una muy buena publicación de Zinc del año pasado. Hay muchos que tienen esto como consenso y habla muy parecido. Dese cuenta que la segunda indicación en la falla de óxido nítrico es el sildenafilo o la prostaglandina, ¿sí? Ya sea la prostaglandina nebulizada o la prostaglandina endovenosa, y en el manejo de shock optimizan hidrocortisona, milrinone y vasopresina. Hablan exactamente igual esos 3 productos. Doctor, ¿y por qué hidrocortisona? No porque le metemos hidrocortisona a todo, porque realmente tiene evidencia. Entonces, quiero mostrar esas publicaciones en las cuales el glucocorticoide tipo hidrocortisona mejora la oxigenación, disminuye el estrés oxidativo e incrementa el GMP cíclico. ¡Wow! ¿Se acuerda que el GMP cíclico es el segundo mensajero? Entonces, hay publicaciones que el esteroide actuaría como un inhibidor de la fosfodiesterasa 5. Actuaría como un sildenafilo. Ahora no es que se empiezan a tomar sildenafilo con hidrocortisona en la casa, no. Actuaría como un inhibidor a nivel de la hipertensión pulmonar. ¿Y cuál es la dosis? Pues hay muchas, pero la que tiene más renombre en todas las publicaciones es iniciar una dosis de 4 miligramos por kilo inicial y seguido de 1 miligramo kilodosis cada 6 horas por 48 horas. Los americanos colocan hidrocortisona en el contexto de cuando hay una falla al óxido nítrico refractaria a milrinone o refractaria a sildenafilo. Y los americanos colocan sildenafilo endovenoso. Doctor, ¿y por qué la vasopresina? Yo nunca había leído. Malas noticias, aquí hay 8 publicaciones de vasopresina en hipertensión pulmonar. Y la más reciente, si no estoy mal, es de este mes, de hace 7 días. Junio del 2022. 7 de junio del 2022. De vasopresina en hipertensión pulmonar. Serie de casos. Y mira lo que encontraron. En países con bajos recursos, ¿sí? La vasopresina a dosis baja, que es la dosis para hipertensión pulmonar, vasopresina a dosis baja, es útil para el rescate de hipertensión pulmonar en recién nacidos, acompañado de shock refractario a catecolaminas. Muy bien. Doctor, ¿y algunos otros flujogramas que usted haya encontrado por la literatura? Sí. Quiero mostrarle este flujograma cuando la hipoxemia es persistente al óxido nítrico y es persistente al milrinone y es persistente al sildenafilo. Mire, óxido nítrico, milrinone y sildenafilo.
¿Cuál opción queda? Si es persistente y el paciente está en ventilación convencional, ponle epoprostol. Pero si el paciente está en ventilación de alta frecuencia, ponle iloprostol. Te toca hacer el MIPES. Doctor, yo por ahí escuché una vaina que se llama hipertensión pulmonar que amenaza la vida. Así como existe asma que amenaza la vida, existe hipertensión pulmonar que amenaza la vida. Me encontré esta publicación de Fortas, bueno, y hay un flujograma de 4 líneas de tratamiento. Entonces, la segunda línea, el primer línea de tratamiento es que falló el oxionítrico. La segunda línea es el iloprostol. Wow. Al iloprostol le puedes adicionar milrinones si tiene disfunción del ventrículo, o le puedes adicionar bosentan, o le puedes adicionar prostaglandina si tiene una falla cardíaca izquierda, derecha. Lo que ya sabíamos. Y mire lo que colocan como cuarta línea de rescate antes de irse para ECMO, adenosina endovenosa. Adenosina, profe, muy bien. Hay una publicación de Pediatric Critical Care Medicine del 2006, en el cual le colocaron infusión de adenosina a los niños de 50 microgramos kilo minuto, y esto demostró servir como terapia de rescate a una alternativa antes de irse. Yo una vez traté de hacerlo, el problema es que se gastan muchas ampollas, y la otra es que ahora toca hacer MIPES. Doctor, esa es la hipertensión pulmonar de niños de 34 semanas en adelante. Pero ¿qué hago si tengo una hipertensión pulmonar en un menor de 34 semanas? Tranquilización. Te tengo 4 publicaciones, ¿sí? No son tan recientes, 2017, 2018, que hablan de hipertensión pulmonar en el recién nacido prematuro menor de 34 semanas. Con una salvedad, pensemos, no se debe utilizar de forma rutinaria el óxido nítrico. No está aprobado ni para Colombia ni para Estados Unidos. Y segundo, el tratamiento tiene que individualizarse. Le va muy bien a los niños que de pronto le haces una prueba terapéutica con óxido nítrico si ese prematuro adicionalmente tiene una ruptura prematura de membranas y tiene una sospecha o tiene una infección neonatal temprana. Le va mucho mejor. Entonces, ¿cuál es el flujograma que plantea los americanos? Tienes hipertensión pulmonar, manejas todas las causas, das una prueba terapéutica con óxido nítrico, lo más seguro es que no vaya a responder, y entonces si no responde, evalúas al paciente. ¿En qué lo evalúas? ¿Cómo está su estado hemodinámico? Si está con bajas presiones, está en shock, si está en shock y tiene disfunción del ventrículo izquierdo, perdón, del ventrículo derecho, su tratamiento es dobutamina, epinefrina a dosis beta y prostaglandina E1, ya lo sabíamos. Pero si el paciente lo que tiene es hipotensión, pero tiene funciones ventriculares normales, sus medicamentos de elección son vasopresina o norepinefrina con hidrocortisona. Ahora, ¿qué sucede si el niño no está hipotenso? Tiene hipertensión pulmonar, es prematuro y no está hipotenso. Si no está hipotenso, su medicamento de elección es dobutamina, o milrinone o prostaglandina. ¿Se dan cuenta que hay que individualizarlo? Doctor, y ECMO, ¿a quién lo pongo para ECMO? Tengo que remitirlo porque yo no tengo ECMO en mi institución. Entonces, con recomendación de, que es recomendación de expertos, ¿sí? Si el paciente se optimizó todo y ya se hizo todo lo posible y sigue con índice de oxigenación por encima de 40 de forma persistente por más de 3 horas, remítelo para ECMO. ¿Cuál es el problema? Que hay unos factores pronósticos en ECMO. Se mueren más los que llegan a ECMO si tienen edad gestacional menor de 37 semanas, si tuvieron pH menor de 7,2, si saturan menos de 65, si el ECMO se le inició después de 5 días de vida y si la duración del ECMO es más de 7 días, ese niño tiene una probabilidad de 3 veces de que se vaya a morir más. Pero el ECMO, tenemos un ECMO en Bogotá, pues. ¿Cuáles son las recomendaciones de esa guía que usted dice, doctor? Son las mismas que hemos visto, es un resumen. Entonces, por favor, con recomendación B a todos los target de saturación, pH, PO2, etcétera, etcétera. Utiliza surfactante intratraqueal con recomendación B en las 3 indicaciones. Y no está establecido la utilización de óxido nítrico en menores de 34 semanas. Ya lo sabemos, se utiliza en mayores de 34 semanas. Y que tengan índice de oxigenación por encima de 25. Recomendación A. El milrinone se puede utilizar en disfunción del ventrículo izquierdo. El sildenafil oral se puede utilizar, recuerde. Y si la hipertensión pulmonar es de más grande y se asocia a displasia broncopulmonar, el sildenafil es la opción ideal. Recomendación B. Y en los prematuros, como no hay indicación de óxido nítrico, busca las otras, pero podrías utilizar prostaglandina E1. Doctor, ¿qué ha salido nuevo?
hay gente que ni siquiera ha utilizado esto y ya está pidiendo lo nuevo. Bueno, lo nuevo, esta publicación, creo que está acá. Junio del 2022, estrategias vasodilatadoras pulmonares en neonatos con hipertensión pulmonar. Salió hace 7 días también. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Aquí está. Si no tienes sildenafilo, busca tadalafilo. Búscale al papá por tadalafilo. Hay otros productos como riociguat, sinosiguat, fasudil, simvastatina. Uy, eso simvastatina suena muy adulto, ¿sí? Roglesidone, ketanserine. Y este otro, oye, son medicamentos raros. ¿En qué escenario están esos medicamentos malos? Porque imagínense que está el protocolo de tratamiento para cada uno de esos tratamientos. Imagínate que deben tener también indicación, no indicación INVIMA, no están en ninguna lista y no deben estar aprobados en neonatos por FDA y por consiguiente no está aprobado por INVIMA para neonatos. Pero esos medicamentos hacen parte de la vía metabólica. Les explico ahí para tipo R4 Fellow. Entonces, aquí está el endotelio. Entonces, vemos cómo yo puedo incrementar la actividad del segundo mensajero, que es la guanilato ciclasa. Ok, yo la puedo incrementar a través de activadores de la guanilato ciclasa, del GMP cíclico, como es el sinaciguat. O puedo incrementar la actividad a través de estimuladores de esa GMP cíclico, el riociguat. Entonces ya sabemos dónde actúa el riociguat y el sinaciguat. ¿O qué puedo hacer? Puedo bloquear el receptor A endotelina. Recuerde que el B lo bloqueo con bosentan. El A lo puedo bloquear con ambrisentan. ¿O qué puedo hacer? Utilizar nuevos inhibidores de la fosfodiesterasa 5, tadalafilo, por ejemplo. ¿O qué puedo hacer? Inhibir la roquinasa. ¿Se acuerdan que había una vía de la roquinasa? Eso lo puedo hacer con fasudil o con simvastatina. ¿O qué puedo hacer? Hacer un agonista de los receptores activados por proliferadores peroxesimales gamma, el PEPAR. ¿Eso con qué lo hago? Con nifedipina. Si saben, yo me acuerdo que una profe mía de neumología le daba nifedipino a los niños con hipertensión pulmonar. Si se dan cuenta, no está en ninguna guía, pero ya entiendo cuál es el mecanismo de acción. Es un agonista del PEPAR. Profe, gracias. Entonces, no se estresen, hay mucha evidencia. Y por último, para terminar, gracias a todos los 111 participantes que estuvieron con nosotros. ¿Qué le pasa a un niño a un futuro que dice hipertensión pulmonar? Imagínense que el pelado tiene más riesgo de readmisión, 5 veces más riesgo de volver a hospitalizarse por una causa respiratoria, visitar por causas respiratorias, morirse en alguna hospitalización por alguna causa respiratoria. Tiene un riesgo de desarrollar muerte en un 20 al 30%. Pero ese riesgo de muerte se puede incrementar hasta un 70% si se acompaña de hipoplasia pulmonar. Hay un riesgo del 20 al 30% de presentar secuelas pulmonares como enfermedad pulmonar crónica, hiperreactividad de la vía aérea. Tiene un riesgo entre el 20 al 25% de tener secuelas neurológicas a largo plazo. Estamos respondiendo a la pregunta COVID. ¿Qué problemas? Motores, cognitivos, conductuales, de lenguaje y anormalidades de la audición. ¿De la qué? De la audición. Entonces, hay gente que de chiquita tuvo hipertensión pulmonar. Hemos llegado exitosamente a hipertensión pulmonar. No le crean a este niño, eso no sirve para la hipertensión pulmonar. Ustedes han sido muy amables. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Romero. Tenemos unas preguntas en el chat. Voy a empezar con esta que la hace Nicolás Cardoso. ¿Cuál es el mejor esquema de sedación para el paciente pretérmino tardío, no séptico con hipertensión pulmonar por causas no cardíacas? Ok, entonces el esquema de sedación. Recuerden que podemos sedar con dos medicamentos, bueno, con la familia de los opiáceos, opioides. ¿Sí? Entonces tenemos fentanil, tenemos morfina. ¿Cuál es el problema? La evidencia demostró que en los prematuros la morfina tiene efectos secundarios, produce más hipotensión y produce lesiones a nivel cerebral. Entonces la descartamos y nos vamos para el fentanil. La otra ventaja, el fentanil yo lo puedo dar en infusión y aparte el fentanil tiene evidencia que mejora el dolor de aparición aguda. Y tenemos dosis estandarizadas de fentanil para infusión, 1 a 8 microgramos kilo hora. La respuesta es fentanil. Gracias, doctor. Hay otra pregunta. ¿Hasta qué punto podemos cambiar nuestras recomendaciones basados en estudios de series de casos? ¿No es mejor esperar estudios con más peso estadístico? Gracias. Claro, claro. La recomendación de ese momento
3 metaanálisis es el óxido nítrico, no la vamos a cambiar. La recomendación con 2 metaanálisis es sildenafilo, no lo vamos a cambiar. Entonces, la mayoría de niños responden a eso. La tercera, que es el milrinone. Wow, el milrinone tiene indicación precisa, a pesar de que tenga reporte de casos, de 6 casos a 7 casos, pero sí tiene más reportes en hipertensión pulmonar asociada a disfunción del ventrículo izquierdo. Y ya los demás, te doy un ejemplo sencillo. El metaanálisis de Bosentan es muy bueno, tiene 8 estudios. 8 estudios. Entonces, significa que yo por metaanálisis debería empezar a utilizar más Bosentan y desaparecer el milrinone. No, el milrinone tiene indicaciones precisas. En cambio, el Bosentan hasta el momento no tiene indicación precisa. Pero hay metaanálisis, yo les mostré todos los metaanálisis que hay de evidencia de los medicamentos más importantes y que más utilizamos en hipertensión. Bueno, hay varias preguntas, entonces esto es bastante provechoso para todos. Se pregunta, ¿se puede conseguir iloprost en Colombia? ¿En qué presentación? Y hay loprostol y hay para adultos. El problema es que te toca hacer el MIPRES para pasárselo, para hacerlo a los niños. Si llegara a sanitarlo. Pero se cuenta que les puse la indicación de iloprostol. La indicación de iloprostol, si se dan cuenta, es refractaria a todo, ¿sí? Antes de irse para ECMO. Bueno, cuando se inicia el tratamiento se van iniciando medicamentos y puede resultar con 5 medicamentos para hipertensión pulmonar. ¿Se van retirando para iniciar el otro o se acumulan? Dicen acá. Si tú pusiste óxido nítrico y no funcionó, las alternativas serían o milrinone, o sildenafilo, o prostaglandina. Tendrías que tener muchas cosas al mismo tiempo. Tendrías que tener una disfunción de ambos ventrículos, significa con falla cardíaca, significa que tendrías que utilizar milrinone y prostaglandina. Y asociado, estar mejorando la oxigenación con sildenafilo. Perfecto. Una vez ha mejorado eso, tú quitas el medicamento que ha mejorado la patología de base. Ejemplo, si mejoró la falla cardíaca izquierda, quitas el milrinone. Si mejoró la falla cardíaca derecha, quitas la prostaglandina. Si mejoró la oxigenación, quitas el sildenafilo. Ok. Otra pregunta que se realiza en el chat. ¿La ketamina se puede utilizar antes de considerar relajante muscular si no responde a fentanil? Bueno, podrías utilizarlo, aunque pues si se dan cuenta en todo lo que vimos, no hay nivel de evidencia, como respondiéndole a la persona que habló sobre el nivel de evidencia. Pero la ventaja, bueno, te pongo el ejemplo. Si te da mucho miedo utilizar el relajante, además que el relajante en infusión, primero que todo es difícil de preparar y segundo, pues la evidencia es poca. Si te da mucho miedo llegar al relajante, podrías optimizar la sedación. Entonces, un ejemplo, si es un recién nacido a término, puedes optimizar la sedación con midazolam, que no hay ningún problema. Pero si es un recién nacido prematuro, el midazolam no se tiene que utilizar. Hay un Radisson Cochrane que dice que aumenta el riesgo neurológico. Entonces, si aumenta el riesgo neurológico, te podrías ir con la ketamina, claro, es una opción. Pero si se dan cuenta, yo no les puedo mostrar un flujograma. Lo que les estoy mostrando es recomendación de expertos. Acá nos hacen una aclaración en cuanto a la pregunta del nivel de evidencia con serie de casos. Hace referencia a la vasopresina. Si se puede adoptar el uso de la vasopresina basándose en la serie de casos, es lo que entiendo. Claro, en países de bajos recursos, sí. Okay. Ahí dice, la recomendación es en países de bajos recursos, sí. O sea que en el manejo farmacológico para paciente con hipertensión pulmonar con corazón univentricular, ¿hay un límite de tiempo? Un ¿O límite su para... indicación es clínica? Entiendo. En el manejo farmacológico para paciente con hipertensión pulmonar con corazón univentricular, ¿hay un límite de tiempo o clínico? Estoy leyendo textualmente la pregunta. Hay un límite de tiempo, hay un límite de tiempo en la utilización de los productos. A las 72 horas, si no hay respuesta, si esperando máximo, si las 72 no es una respuesta óptima, el paciente ya no va a responder. Y clínicamente, pues si tiene disfunción de los ventrículos, clínicamente te orientas a qué producto puedes utilizar. Pero como es univentricular, va a ser disfunción ventricular única. Podrías utilizar los dos productos al mismo tiempo sin ningún inconveniente. Y hay una nueva pregunta. ¿Tiene alguna utilidad la pronación en el manejo del recién nacido con hipertensión pulmonar? No. Bueno, entonces,
Cuando tú ves pronación en recién nacidos, no hay indicaciones. Consenso de pronación en recién nacidos no existe. La pronación la extrapolamos de los adultos que la utilizan en SRA adultos. La extrapolaron a pediátrico y nosotros hacemos pronación en membrana hialina por consumo en los recién nacidos prematuros. Pero cuando tú lees el consenso de pronación de adultos, es todo una parafernalia. No es como nosotros que volteamos al niño y cuando está mejor lo desvolteamos. No, hay unos tiempos para estar volteándolo. Están así que los adultos tienen unas máquinas especiales para voltear al niño. Nosotros hacemos una pronación empírica realmente. Pero si tú quisieras utilizarla, la podrías avalar en el ítem que dice reclutar el pulmoncito. Tú podrías reclutar al pulmón con una ventilación gentil, con ventilación de alta frecuencia, optimizando la presión media aérea y optimizándolo con pronación. Profe, hay otra pregunta en el chat. ¿Hay utilidad en la medición de cuña pulmonar en el neonato con hipertensión pulmonar? ¿O el No, riesgo si de se dan beneficio cuenta, no lo ¿se vale? acuerdan, ¿se acuerdan cuando les mostré los 3 mecanismos fisiopatológicos? El más raro, el menos frecuente, es cuando se aumenta la presión de cuña pulmonar. Y segundo, ¿cómo le mide la presión de cuña pulmonar a un neonato? A un neonato. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Podrían incluso también hacerla en su micrófono si es el caso. Uy, bien, bien. Nicolásito, claro, Nicolásito haciendo preguntas, bien. Doctor Muñetón, ¿nos puede Uy, está profe. levantando la mano? Lo escuchamos. Muchas gracias también por estar presente. Oye, amigazo, partner, Dale. sonido. ¿Ya? Ahí lo puede reactivar, profe. Ah, es que tienes bloqueados los sonidos, claro. Ahí, ya. Hola, buenas Lo noches. escuchamos. Gracias, profe. Ticor, como siempre, muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias por orientarnos. La única objeción que yo haría o la única anotación es que independientemente que estemos en un país en vías de desarrollo, eso, debemos someternos a la mejor evidencia que tengamos de los medicamentos. Muchas veces estamos abocados a utilizar como de forma de salvación cosas que en algún momento no tuvieron evidencia, pero posteriormente fuimos adquiriendo experiencia y tú sabes desde dónde venimos nosotros y en este momento la ciencia nos está dando en cierta forma bases para asumir que lo que estuvimos haciendo en ese momento sí estuvo bien hecho en estas épocas. Entonces, pues eso te lo agradezco, hermano, y era para eso más o menos la anotación que había hecho. Gracias. Listo, compa. Chévere tenerlo. Hay una nueva pregunta. En el paciente séptico con hipertensión pulmonar, ¿alguna recomendación especial? Sí, la recomendación teóricamente es no utilizar hidrocortisona. Dice, el consenso dice que en paciente con sepsis activa, no utilizar hidrocortisona, en el escenario que vas a utilizar hidrocortisona. ¿Tiene importancia las interacciones cardiorrespiratorias durante la ventilación mecánica cuando la presión media de la vía aérea es alta, en el entendido que aumenta la presión pulmonar en el manejo? ¿Qué dicen los consensos? Sí, bueno, ¿qué dicen los consensos al respecto? Listo, el consenso dice fácil. La respuesta es ventilación gentil. Recuerda, yo les mostré los parámetros de ventilación gentil en ventilación mecánica convencional y en ventilación de alta frecuencia. Significa que yo puedo tener presiones medias de la vía aérea altas, pero optimizo la ventilación de alta frecuencia, dando ventilación de alta frecuencia gentil. Okay. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta y de antemano, si hay alguien que se decide, bueno, hay otra. ¿Cuál es la mejor manera de remitir al paciente en pueblo escondido, rural, con sospecha de hipertensión pulmonar? Muchacho, entonces, recuerda que el tratamiento es mirar el índice de oxigenación. Si tú tienes un índice de oxigenación por encima de 25, lo remites a un hospital que tenga óxido nítrico. Mientras lo remites, el paciente técnicamente tiene que estar reclutado ventilatoriamente. Mientras lo remites, le colocas una dosis de sildenafilo. Eso dice la Guía de Práctica Clínica 2013 y dice el Consenso 2021.
no sé si específicamente también preguntan de pronto como por las condiciones del transporte o algo así, o no sé, Nicolás, que está viendo. Claro, sí, claro. Saturaciones bajas, dice acá. Optimizas todo, Enfermería. ¿sí? Recuerda, lo ventilas, lo sedas, lo mandas con un buen hematocrito, lo mandas con un estado ácido-base adecuado, electrolitos controlados, glicemia controlada, temperatura controlada, y con esas cosas que son las medidas básicas iniciales, lo puedes remitir. Si el paciente está choqueándose, lo mandas con algo de inotropía. Que uno puede colocar, mientras tanto, aunque no tiene evidencia, puedo colocar inotrópicos de forma periférica. Pero si es un neonato que acaba de nacer y tiene hipertensión pulmonar, le pones un catéter venoso umbilical y por ahí le metes el inotrópico y todo lo que necesita. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Si de pronto alguien más tiene una pregunta, hay bastantes agradecimientos en el chat y personalmente le agradezco. Muchísimas gracias por su tiempo, sobre todo por la calidad de conocimiento que nos ha permitido acceder el día de hoy y sobre todo por sus explicaciones como siempre, como tan dinámicas, tan precisas. Muchísimas gracias y de verdad creo que la asistencia tan nutrida que ha sido, creo que ha sido la mejor en la historia de Pediatips. Entonces, muchísimas gracias, profe, muy amable, y a todos los asistentes agradecemos muchísimo la participación, las preguntas, esto enriquece mucho nuestro proceso. Entonces, les agradezco a todos su presencia y la participación. Vamos a dejar acá Gracias. pausar la grabación.